Mucho mejor. Me alegra saludarles. Yo sé que en medio de la distancia, el tráfico y los desafíos que implica venir hasta este lugar, merece la pena un encuentro con Dios. Qué bueno poder saludarles. Sean bienvenidos. Le invito a que por favor le diga a quien está a su lado, bienvenido. Esta iglesia te ama y Jesús también. Qué bueno. Creo que es un buen momento para que podamos abrir el corazón a nuestro Padre a través de la oración antes de abrir la Santa Biblia. Así que allí donde están les invito que con toda reverencia, por favor, sean tan amables, vamos a orar. Dios bueno que habitas en los cielos, la alabanza, la honra, la gloria son a tu santo nombre. Agradecemos, Señor, que en esta hora tu Espíritu pueda visitarnos una vez más. Que pueda, Señor, darnos el don de la comprensión para comprender tu santa palabra y llevarla a la práctica, a la experiencia de nuestras vidas. Que como predicador nos des la capacidad de poder explicar, que puedas en este momento, oh Dios, atender la oración escondida, que a veces no decimos con palabras, pero que está guardada en la mente, dando vueltas a veces en el corazón. Que en esta hora, oh Dios, la paz de tu presencia disipe cualquier pensamiento distractor, preocupación, que pueda ocupar el espacio entre nosotros. Que tu voz pueda salir de las páginas de la Biblia y se deje escuchar en nuestras vidas. Suplicamos, nuestro Padre, que en la abundancia de tu amor puedas atender y suplir las necesidades de cada uno de tus hijos. Que de manera muy especial puedas bendecir a los que se han dado cita en este lugar para tener un encuentro contigo. Que al finalizar esta reunión podamos decir, hemos tenido un encuentro con la palabra de Jehová. Que podamos ser fortalecidos en nuestra fe. Que nuestro espíritu pueda ser refrescado. Que nuestra decisión de continuar fieles y firmes en la iglesia hasta que Cristo venga, hoy sea una vez más confirmada y fortalecida. Que puedas bendecir con decisiones de salvación a aquellos que aún no han tenido un encuentro contigo. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Amén. Quisiera decirles, antes de leer la Biblia, el tema que tenemos anunciado para hoy, me he dado el atrevimiento de hacer una modificación y lo he trasladado para el último día de esta serie, que será el día jueves. Hoy vamos a estudiar también la Biblia y no por ello el tema será menos importante. Si usted tiene una Biblia a mano, quiero pedirle que por favor pueda abrir la Santa Biblia en el libro de Filipenses, el capítulo 1. Filipenses, el capítulo 1. Voy a leer el versículo 3 en adelante. Cuando todos tengan Filipenses 1:3, puedan decir un fuerte amén. Ok, así sé que podemos leerlo para todos y disfrutar la lectura juntos. Filipenses 1:3 al 6 dice lo siguiente. Doy gracias a mi Dios cada vez que les recuerdo. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos ustedes, por sus contribuciones a la causa del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy seguro que el que en ustedes empezó la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Saben, hermanos, hace unos cuantos días hay un sector en mi país que dicen que produce el mejor café del mundo. Y en esos lugares nuestra iglesia tiene presencia. Y hubo una semana de evangelismo que la iglesia planeó para hacerlo de sábado a sábado. Y en ese transcurso he llegado para predicar allí. Y les cuento lo que me sucedió. Cuando estábamos apenas en el ejercicio de alabanza sábado de mañana,
alguien se me acerca y me dice, pastor, ¿será que por favor nos puede acompañar a la sala de juntas? Y yo los acompañé a la sala de juntas. Habían unas 8 personas allí y se miraban la cara el uno del otro como diciendo, ¿quién le dice? Y yo pregunto, ¿quién me dice qué? Y allí alguien me dijo, no, pastor, queremos pedirle un favor. Les vamos a contar lo que sucede. Lo que pasa es que cada año cuando llega esta fecha nosotros celebramos una semana de evangelismo. Y al finalizar la semana celebramos bautismos. Pero resulta que la semana pasada nuestros grupos pequeños, nuestros hogares, celebraron una semana de oración, de consagración, de estudio de la Biblia en cada grupo pequeño. Y les quiero contar lo siguiente, el número de personas que queríamos bautizar o que proyectamos bautizar para esta semana, durante la semana pasada, en cada grupo pequeño, tomaron la decisión al bautismo. Entonces el favor que le queremos pedir es el siguiente, queremos bautizar a primera hora de la mañana y después de los bautismos que sea la predicación. Porque pastor, le podemos asegurar, de todos los asistentes que hay esta semana, ninguno será alguien que no pertenece a la iglesia, ya todos somos bautizados. Entonces, ¿puede hacer eso? Ok, está bien. Primera vez en mi vida que algo así me había sucedido. Pero lo curioso es lo que viene. Pasamos a la ceremonia de bautismos. Terminamos de bautizar. Ahora yo me coloqué mi vestuario para la predicación, entro a la oficina pastoral que estaba allí, decidí hojear un poco el bosquejo de mi sermón, cuando uno de los muchachos, un joven que se había bautizado minutos antes, todavía con el cabello un poco mojado, está parado en la puerta de la oficina. Y mirándome me dice, pastor, ¿y ahora qué? Y yo le pregunto, ¿qué de qué? No, pastor, ¿ahora qué hago? Tranquilo, hijo, mira, entra al auditorio, ponte cómodo, disfruta el programa, vamos a adorar ahora a través del estudio de la Biblia. Y ahora él me dice, pastor, usted no me está entendiendo. Y ya me lo dijo con un tono de medio preocupación. Y yo le digo, ¿tú quisieras decirme, a sincerarte conmigo, qué es lo que te preocupa? Ahora escuche lo que él me dice. Pastor, yo quiero contarle que yo, aunque me bauticé hace unos minutos, hace rato vengo conociendo la iglesia. Y quiero confesarle, pastor, que a lo largo de mucho tiempo, más de una vez sentí el llamado de Dios a entregar mi vida a Él. Más de una vez quise bautizarme, pero un miedo que se apoderaba de mí me detenía, me contenía y yo hasta ahí llegaba. Y lo que me producía miedo era el hecho de que más de una vez vi que alguien entró a la iglesia, inclusive se bautizó, y así como vi que entró a la iglesia, un día también se fue de la iglesia. Así como vi que un día dejó el mundo y vino aquí entre nosotros, un día le dio la espalda a Dios, la espalda a la iglesia y volvió atrás. Y pastor, quiero confesarle que el miedo que a mí me producía era el hecho de simplemente pensar que yo pudiera fallarle a Dios, fallarle a la iglesia. Y el miedo de fallarle a Dios porque pienso que es un compromiso grande, pienso que es algo serio. Eso entonces, pastor, me detenía. Pero la semana pasada yo vi el amor de los hermanos. Yo vi la Biblia, pastor, estoy convencido que Dios me anda buscando. Y por eso he tomado la decisión de ser bautizado. Pero mi pregunta, pastor, ahora que uno se bautiza, ¿ahora qué? ¿Ahora qué sigue? ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que alguien puede hacer una vez que se bautiza para permanecer fiel en la iglesia hasta el fin? Y me pregunta, pastor, ¿hay algún truco, algún secreto? ¿Qué se puede hacer para no fallar? ¿En qué consiste el truco de mantenerse fiel en la iglesia hasta cuando Cristo venga? Y saben, hermanos, observando la iglesia, observando las personas sinceras, observándoles a ustedes y a mí, he llegado a la conclusión que la preocupación de ese joven es la preocupación de muchos creyentes sinceros alrededor del mundo, que saben que Dios les llama. No solo lo creen, sino que también lo sienten. Y aunque quisieran comprometerse con Dios, la simple idea de pensar que le pueden fallar a Él ya los detiene.
mi respuesta para él no fue distinta a la que acabamos de leer, a la promesa que está aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Esta que dice, Pablo dice, estando convencido, persuadido de esto, que el que en vosotros o en nosotros empezó la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Yo quiero pensar un poco en la forma como está dimensionado el alcance de esta promesa. Porque vuelvo y digo, Pablo está diciendo, estoy convencido que el que en nosotros empezó la buena obra, dice, la irá perfeccionando hasta el día en que Cristo venga. Vamos a hacer una serie de preguntas a este pasaje. Primera pregunta, según la Santa Biblia, según lo que está diciendo aquí, ¿quiere decir que aquellos que ya se bautizaron ya son perfectos? Porque mira lo que está diciendo, el que empezó la obra, de hecho afirma lo siguiente, la obra de transformarte, de transformarme, de cambiar, de abandonar el pecado y amar la santidad, de abandonar los caminos oscuros del mundo y caminar en la obediencia, dice que ni siquiera es una obra nuestra. Porque ahí dice, el que empezó en nosotros, hablando de Dios, el Dios que empezó en nosotros esa buena obra, es decir, no es nuestro, esa obra es de Dios. Así que si en algún momento de tu vida has experimentado el deseo o el repudio por algo que hacías antes que sabes que es incorrecto y que ahora algo te dice que no hay que hacerlo, ten la plena seguridad que es la voz de Dios. Él es el que empieza esa obra. No es algo natural en nosotros, viene del cielo. El que en nosotros empezó esa buena obra la irá perfeccionando. ¿Estás notando? Constantemente, un continuo crecimiento constante. La irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo regrese otra vez a esta tierra. Alabado sea su nombre. ¿Estamos captando lo que está diciendo Pablo? Dios empezó una obra y por lo menos aquí deja algo bien firme. El que empezó esa obra no la va a dejar iniciada. No la va a iniciar, no, aquí, hasta aquí ya no más, no, lo dejo allí. No, dice, Dios continuará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que Cristo venga a esta tierra. Por favor, si usted está aquí, por favor dígale a quien está a su lado, no te desesperes, Dios no ha terminado contigo todavía. No, yo he encontrado gente, imagínense, hay personas que dicen, se entristecen porque un día alguien me dijo, pastor, mire, yo pensé que cuando ya empezaría a amar a Jesús me dejarían de atraer las cosas de allá afuera, pero siento que todavía me atrae lo que hay allá afuera. Una joven sincera se acercó y me dijo, mire, yo amo a Dios, pero me gusta la música de allá. Y yo no me lo propongo, pero parece que algo allá quiere moverse todavía y casi que medio bailar y yo me contengo y tengo como esa lucha. Y cada uno tiene una lucha diferente. El que en nosotros empezó la buena obra, la irá perfeccionando hasta qué día. Ahora, respóndeme a este cuestionamiento. Mírame un poquito si puedes. ¿Quiere esto decir que aquellos que están en la iglesia hoy día, que le han entregado la vida al Señor Jesús, es posible que todavía se equivoquen? Es lo que está diciendo. Pero al mismo tiempo está diciendo que hoy están mejor que ayer y que mañana estarán mejor de lo que están hoy. Para explicar esta promesa, yo quiero meditar en una situación que está en la Biblia. Tiene varias escenas y la primera escena está en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. No sé si pueden ayudarnos desde la pantalla para colocar el segundo libro de Samuel, capítulo 23, el versículo 8. Aquellos que no saben dónde está el segundo libro de Samuel, está después del primer libro de Samuel, ¿ok? Segundo libro de Samuel, capítulo 23 y el versículo 8. Les voy a contar lo que está sucediendo aquí, voy a contextualizar. Resulta que el gran rey David, que en algún momento fue el jovencito que con una piedra mató al gigante, ese que en algún momento se convirtió en una leyenda viva de las glorias del Dios de Israel, que a través de un hombre
liberase a su pueblo de sus enemigos, el gran líder militar, el amado de Dios, el rey David. Para cuando se está escribiendo esto, permítame decirles que David ha envejecido. No es el mismo jovencito de ayer. Los años se han llevado unas cosas y han traído otras. Y el que está contándole a la iglesia, al pueblo de ese momento, decide plasmar en el papel cosas para que la siguiente generación la sepa cómo fueron. Y él dice algo muy claro, y es que, escúcheme esto, la grandeza del liderazgo de David después de la bendición de Dios se debió a la fidelidad de sus hombres. Vuelvo y digo, la grandeza del liderazgo de David después de la bendición de Dios se debió a la lealtad de sus hombres. Al punto que cuando usted va al segundo libro de Samuel, capítulo 23 y versículo 8, ahí aparece un título que el que organizó la Biblia para nosotros lo plasmó diciendo: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y voy a mencionar lo siguiente, concéntrese por favor. Se dice que entre los que fueron los valientes que David tuvo, hay uno que se llamaba, voy a relatar lo siguiente, no voy a leer todo por razones de tiempo, pero había uno que se ganó el puesto de ser el primero al mando en medio de ellos. Le cuento, David empezó su vida militar, y cuando David empezó su vida militar se le añadieron 400 hombres. Pocos días después aparecen 200 más. ¿Cuánto es eso? Ok, de esos 600 él tomó 30, y esos 30 seleccionó 3. Esos 3 serían los primeros líderes al mando. Los otros 30 serían su guardia personal, su escolta real. Y los demás llegaron a ser generales del ejército. Pero quiero meditar en lo siguiente. Versículo 8, si tenemos pantalla, el capítulo 23, si lo tienen allí. Dice que hubo uno que se ganó el premio al primer puesto, alias Yoset Besebé del Tadmonita. Y le voy a contar lo que sucede. Dice allí, narra, que este individuo fue a la guerra y él solito en una batalla derrotó a 800 hombres. Miren lo que está sucediendo. Él solito va a la batalla y derrotó ¿a cuántos? A 800. Ahora, miren un poquito, yo le pregunto, ¿cómo un hombre va a la guerra y él solo derrota a 800? Cuando usted revisa la reseña dice, porque Dios o porque Jehová le dio una gran victoria. Hubo otro llamado Sama, y este Sama tenía algo muy particular. Cuando uno estudia la vida de estos 3 hombres, hay 3 o 4 hazañas que le voy a mencionar. Se dice que uno de ellos le dijo a su grupo militar: yo quiero regresar y visitar la aldea, la comunidad donde crecí, a la casa de mis padres y mis abuelos. Ok, y él se fue. Y cuando él se fue para allí, sucedió algo muy interesante. Los filisteos estaban en plena frontera. Y en plena frontera, habían pasado la frontera y estaban maltratando a los campesinos, estaban robando la cosecha y se estaban llevando la gran cosecha de lentejas. El único que estaba allí era él. Y entonces yo me imagino que él intentó enviar un comunicado, pedir ayuda, y la ayuda no llegaba. Se estaban llevando la gran cosecha y la ayuda no llegaba. Ahora, la historia dice que él solito decidió enfrentarlos. Él solito. Algo había curioso en él. Cuando el escuadrón que vino a robar la cosecha ve que este solo hombre los está enfrentando y está intentando hacer justicia, lo enfrentan. Pero la Biblia dice que ninguno de los enemigos de Israel pudo derrotarlo. Y venían 1, y venían 2, y venían 3. Dicen que había algo extraño en él que no lo podían derrotar. Cuando vieron que no lo podían vencer, soltaron el botín y huyeron. Cuando llegó el refuerzo, el ejército de Israel a ayudarle, dice, tan solo llegaron para recoger el botín, porque Dios le había dado una gran victoria. Pero había otro, un tercer al mando, que la Biblia dice que este se ganó ese puesto porque el ejército de Israel salió a la guerra. Y dice que cuando estaban en línea de batalla, yo quiero imaginarlo así, imagínese usted unos 10,000 hombres en línea de batalla. Al frente está el ejército enemigo.
La historia dice que cuando empezó la batalla, en el furor de la guerra, el ejército de Israel retrocedió y decidió no pelear. Él fue el único que se quedó en la línea. Así que cuando los enemigos vienen a la guerra, él mira para un lado y ¿dónde está la gente? Y allí está esta frase: él desenvainó su espada, apretó la espada de tal manera que el puño de su mano se cerró y la espada se le quedó como pegada en la mano, como si fuera parte de su cuerpo. Y empezó a defender el honor de Dios, el honor del ejército de Dios, y a enfrentarse al enemigo. Nadie podía derrotarlo. Venían 1, venían 2, venían 10, venían 20. Ni Hollywood ha producido un héroe como este, porque este es un héroe real. Dicen que cuando vieron que había un poder sobrenatural en él, huyeron. Y dice, aquel día Dios le dio una gran victoria. Hay muchas hazañas allí. Por ejemplo, les voy a contar algo. Hay una cueva famosísima en la vida de David llamada la cueva de Adulam. David tenía una cueva donde cuando estaba solo, en momentos de tristeza, iba a orar. Cuando tenía un momento de gratitud y alabanza, iba a orar. En los momentos de sus batallas personales, allí oraba. Y escúcheme, en más de una de esas ocasiones escribió los salmos que nosotros leemos, conocida como la cueva de Adulam. Y se cuenta que en un momento de una guerra, David llevó a sus hombres a la cueva y estaban allí. Y dice la historia que David suspiró y dijo, ¿quién me diera a beber agua? Y un soldado dijo, mi señor rey, tengo agua aquí en la cantimplora. Dijo, no, yo no quiero esa agua porque estamos en el desierto, eso está caliente, tanto tiempo esa agua guardada. ¿Sabe qué agua sería deliciosa tomar? Allá afuera, allí en el valle, hay un manantial conocido como el pozo de Jacob. Esa agua sale fresca del agua, deliciosa esa agua. Pero dicen que él simplemente suspiró. Cuando David termina de decir eso, los tres al mando se miran la cara y dicen, nuestro rey quiere agua, pero no cualquiera. Suspira por agua de la que está allí. ¿Y por qué no traemos agua? No le pidieron permiso ni al rey y se fueron a escondidas. Con tan mala suerte, narra la historia, que cuando salieron de la cueva y llegaron al valle, el ejército enemigo estaba allí. Y detrás de ellos el pozo de agua. ¿Por dónde iban a pasar? Cuando usted lee la historia dice que ellos entraron al campamento enemigo prorrumpiendo a gritos. Eso no fue, buenas tardes, es tan amable, me da permiso, voy a pasar. No, desenvainaron la espada y entraron prorrumpiendo a gritos, lucharon allí. Atravesaron el ejército enemigo, llegaron al pozo de agua, sacaron agua. ¿Por dónde van a regresar? Dice que otra vez regresaron por allí, lucharon contra ese ejército, atravesaron, salieron por la protección de Dios ilesos, llegaron a la cueva y trajeron el agua. Yo creo con sinceridad que el agua ya no estaba tan fresca. Y cuando David los ve sudados, algunos manchados de sangre, dijo, ¿qué hacían? Mi rey, trayéndole el agua. No, ya no quiero. ¿Sabe qué dice la historia? Dice David, no soy digno de tomar esta agua, porque mis hombres han expuesto sus vidas hasta la muerte por complacer un capricho de su rey. Y dice, la derramó como ofrenda delante de Jehová. Hay tantas historias aquí, por lo menos, le cuento una más, no todas, una más. Usted cuando tenga tiempo, léase 2 de Samuel capítulo 23, verso 8. Le cuento una más. Se dice que esta fue la última batalla a la que David fue a la guerra. David va al furor de la guerra y en los filisteos habían contratado un mercenario asesino a sueldo con un propósito. Le dijeron, mira, de la raza de los gigantes eres uno de los últimos que queda. Así que en esa guerra donde vamos estará David, el que mató a un gigante hace muchos años con una piedra. El que mató a Goliat estará ahí. Y si tú quieres vengar el honor de la raza de los guerreros gigantes, este es el momento. Y ese guerrero asesino a sueldo se armó como un monstruo metálico y se fue a la guerra. ¿Con quién creen ustedes que quería pelear ese monstruo metálico? Contra David. Ahora, se dice que en el furor de la batalla,
David se cansó y cayó. Todos estaban luchando. Y ahí aparece ese monstruo metálico, ese gigante, queriendo vengar a Goliat. Y el único que se dio cuenta fue el más jovencito de la guardia de David. Y él vio a su rey anciano tirado y ve el monstruo que viene allí a pelear, a matar a su rey. Y dice la historia que este individuo, este jovencito, se colocó en medio del rey anciano cansado y el gigantón. Peor aún, dice la Biblia que el único que tenía en la mano era un báculo. Imagínense el palo de la escoba. Lo único que tenía en la mano. Y lo desafió y le dijo, yo imagino que el diálogo, pero dice, lo desafió. Se colocó en medio de los dos y le dijo, si quieres matar a mi rey, primero tienes que matarme a mí. Tienes que pasar por encima de mí. Yo me imagino que el grandote lo miró y le dijo como si fuera muy difícil. Pero la historia dice que este jovencito, con el palo que tenía en la mano, enfrentó al gigante y le arrebató la espada al gigante. Y ahora quitó la espada del gigante y ahora luchó contra el gigante con la propia espada del gigante. Y dice, mató al gigante, porque Dios le dio una gran victoria. Ese día, después de la guerra, el ejército y sus generales tomaron una decisión. David no vuelve más a la guerra. Ya no es el mismo de ayer. Y las hazañas están allí. Solo que yo quiero en esta hora cerrar de la siguiente manera. ¿De dónde sacó David un ejército tan resuelto, tan valiente, tan decidido, con tantas proezas? Espero que usted no se asombre de lo que va a leer ahorita. Pero si usted va al primer libro de Samuel, capítulo 22. ¿Sí están llegando al primer libro de Samuel, capítulo 22? ¿Estamos listos? Ok. Ya les voy a decir qué versículo. Primer libro de Samuel, el capítulo 22, habla de los soldados de David. Dice el versículo 1. Después se fue de allá, versículo 1, y escapó ¿a dónde? A la cueva de Adulam. Estamos viajando en el tiempo al pasado. Cuando lo supieron sus hermanos y la casa de su padre, fueron a él. Y lea el versículo 12. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que estaban descontentos. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Yo quiero quedarme aquí un momentico, porque miren lo que está diciendo. Ya leímos cómo termina la historia, con los valientes y las hazañas. Pero si viajamos al pasado, ¿de dónde sacó David esos hombres? Dice que se unieron a David, dice la versión antigua de la Biblia, los afligidos, los menesterosos y los endeudados. Y cuando usted va al capítulo 23, dice que afligidos, menesterosos y cobardes, cuando usted lee la historia de la guerra en Keila. Entonces uno se pregunta, ¿cómo así? Porque aquí dice que los que se unieron a David fueron afligidos. ¿Qué es un afligido? El afligido es aquel que está afligido. Todo le duele. Está angustiado, desesperado, triste. A veces lo llaman a uno y le dicen así, pastor, tengo la depre. Y colocan una cara de tragedia. Afligidos. Dice que se unieron allí los endeudados. Mire, el afligido tiene algo interesante, y es que el afligido, por donde usted lo toque, le duele. Que si el dólar subió, que si bajó, que si va a llover, que si hay verano, que si hay invierno, que si está feliz, que si hay trabajo, que si no hay trabajo. Que si hay trabajo, que porque toca trabajar, y si no hay trabajo, que porque no hay. Por donde usted le hable, la inconformidad lo está afligiendo. Que porque está soltero, que porque está casado, que porque va, que porque no viene. Afligido. Dice que se unieron a David los endeudados. Por favor, no levanten la mano los endeudados.
Pero dice que se unieron a David los que estaban con actitud de descontento. Y cuando usted va al capítulo 23, el verso 3, dice que aparte de eso eran cobardes, porque en la primera batalla, ¿sabe qué sucedió? Ahora son 600 hombres, van a defender la ciudad de Keila. Y David hace esto, miren, vamos a ir 400, vamos a ir a la batalla. Los otros 200 dan la vuelta y por detrás vamos a atacar la retaguardia y acabamos con el enemigo. Así que así armaron la estrategia, se van a la guerra, están luchando y los que venían por la retaguardia nunca aparecieron. Nunca aparecieron y David, gracias a Dios, no murieron. El Señor les dio la victoria, pero hubo un lamento. Ay, los otros 200 a lo mejor murieron. No, no murieron. Estaban todavía escondidos. Y ustedes pueden leer que dice que cuando David se enteró, dijo, ¿y ustedes por qué no vinieron a la guerra? Casi nos matan. ¿Por qué no salieron? Teníamos miedo. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Es decir, ¿son los mismos? Si son estos los que inician, ¿cómo pueden terminar como se mencionan al final? ¿Sabe por qué, hermanos? En este momento David y sus hombres representan lo que el Evangelio hace en la vida de sus hijos. Yo pregunto, imagínate que David dice, bueno, vamos a hacer un examen de admisión. Si ustedes cumplen con los requisitos para estar en el ejército, los voy a recibir. Pregunto, ¿calificaban ellos para ser del ejército? Ninguno. Yo pregunto, si esta noche el Señor baja y dice, bueno, vamos a hacer un examen de admisión a ver cuántos califican para irse al cielo por su obediencia. ¿Cuántos calificamos? Aquel que esté libre de pecado, ninguno de nosotros califica. Justo no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Pero ¿qué hizo David? David los recibió como estaban. David tuvo paciencia con ellos. David los educó. David los entrenó y ahora los presenta como el ejército más valiente que el mundo haya conocido. De simples cobardes miedosos, ahora son los guerreros que la gloria de la guerra. Lo mismo hace el Señor Jesús con nosotros. ¿Ya te diste cuenta cómo nos recibe el Señor Jesús? Yo te pregunto a ti que ya te bautizaste. ¿Recuerdas dónde estabas cuando el Evangelio te alcanzó? ¿Te das cuenta dónde te tiene el Señor hoy? Porque el Señor, así como estamos, nos recibe, empieza a pulirnos, empieza a transformarnos, empieza a obrar, y la promesa es, el que en nosotros empezó la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces es posible que hoy tengas tentaciones, es posible que hoy tengas luchas, es posible que inclusive tengas derrotas en tu vida. Pero quiero decirte en el nombre de Dios, Dios no ha terminado contigo todavía. Dios está trabajando en ti. Y si te rindes a Él, Él tendrá la gran victoria en tu vida. Porque el que en nosotros empezó la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. No tengas miedo de darle un paso adelante al Señor Jesús. No tengas miedo caminar con Él. ¿Saben, hermanos? Me invitaron a una vigilia juvenil, líderes juveniles. Unos 400, 500 muchachos, líderes de los jóvenes de nuestra iglesia. El pastor que me invitó me dice, oye Octavio, imagínate que tengo una vigilia con los líderes juveniles de nuestra zona. 400, 500 jóvenes van a empezar a hacer una vigilia desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Así que estamos pensando cerrar la vigilia con un devocional, una predicación para ellos, de 5 a 6 de la mañana. Y queremos invitarte para que vengas a predicar a esa hora de 5 a 6 de la mañana. Y yo le dije, pastor, ¿yo qué te he hecho? ¿Yo por qué no predico de 7 a 8 y me voy a dormir? ¿Por qué a mí de 5 a 6 cuando todos están ya quizás en visión durmiendo? Pero hermanos, yo oré, me coloqué en las manos de Dios y creo que prediqué uno de los mejores temas que alguna vez haya predicado en mi vida. ¿Sabe algo interesante? Ese día esos muchachos a esa hora de la mañana salieron con tanta fe que salieron preguntando dónde hay un muerto para resucitarlo.
salieron en la efervescencia. Hicimos una oración de consagración. Lo curioso es que cuando yo estoy allí, a un lado orando, agradeciendo a Dios por la meditación de esa madrugada, había alguien llorando. Y hasta ahí llegó mi oración. Yo abrí mis ojos y miré para atrás y ahí estaba un buen llorón. Y ese buen llorón nos había ayudado toda la noche con dinámicas, con juegos, con actividades. Y yo quiero confesarles algo con el permiso que él me dio. Pastor, me siento hipócrita en la iglesia. ¿Sabe por qué? Si mis padres supieran a dónde he ido cuando la iglesia no me ve, ya me habrían borrado de esta iglesia. Pastor, en la universidad donde yo estudio, el único cristiano soy yo. ¿Y sabe que no es agradable que a uno le hagan bullying y se burlen de uno por causa de su fe? Y ya para evitar que se burlen de mí por causa de mi fe, he ido a lugares que un cristiano no va. He visitado sitios que un hijo de Dios no debe visitar. He dicho palabras que no deben estar en el vocabulario de un hijo de Dios. Pero sabes que cuando estoy allá en medio del pecado, parece que la voz de la conciencia me dice, tú no eres de aquí. Este no es tu sitio. Y cuando vengo aquí a la iglesia, la voz de la conciencia me dice, ¿y tú qué haces aquí si andas en pecado? No seas de doble moral. Saben, hermanos, que hay momentos en que la voz de la conciencia es la voz del diablo. Y hay otro momento en que la voz de la conciencia es la voz del Espíritu de Dios. Y yo quisiera abandonar la iglesia, porque así no me siento bien. Como era alguien que sabía mucho de Biblia, hijo de nuestros líderes, yo le pregunté, ¿tú crees que Dios lo sabe todo? Y él me dijo, pastor, Dios es omnisapiente, todo lo sabe. Ok, está bien. Pregunto, si Dios lo sabe todo, hace 2000 años cuando Jesús estaba colgando en la cruz, ¿Él sabía que tú ibas a venir a este mundo? Sí. ¿Y sabía que tú ibas a venir y que un día inclusive ibas a fallar? Sí. Es decir, si Él lo sabe todo, ¿Él conoce el futuro? Sí. ¿Y aún así sabía que un día ibas a fallar? Sí. Y aunque Él sabía eso, aún así decidió morir por ti. Noticia de esta noche, ni siquiera nuestras derrotas toman por sorpresa a Dios. Y yo le pregunto a Él, cuando Él sabe que tú vas a fallar, dice, yo mejor me bajo de la cruz y me regreso porque no vale la pena lo que voy a hacer. ¿Él hizo eso? ¿Sabe qué dice el Evangelio de Juan? A sus discípulos los amó y los amó hasta el fin. Así que oré con él, que no tirara la toalla, que siguiera perseverando. Hoy día tiene un ministerio musical y está en Europa. Lo encontré ya después de algunos años y en la conversación le pregunté, oye, ¿te acuerdas de la vigilia ya aquella? Sí, ¿cómo olvidarla? Y le pregunto, ¿tú quisieras contarme qué pasó? Ahora miren lo que él me dice, pastor, mire, así como me gustaba la música de la iglesia, también me gustaba la música de afuera. Así como tenía amigos de aquí de la iglesia, tenía amigos de allá que me jalaban al mundo. ¿Sabe, pastor? Si yo le digo que de un día para otro dejó de gustarme la música de afuera, yo mentiría. Pero no sé en qué momento dejó de gustarme. Si yo le digo que de un día para otro dejé ese vocabulario, yo miento. Pero no sé a qué hora sucedió eso. Ahora, ¿saben? Yo paso por lugares donde la gente fuma y ahora me repugna ese olor, pero antes no. ¿En qué momento empezó a repugnarme? No sé. Ya cuando siento olor a bebida alcohólica ya me da cierta repugnancia, pero antes no. ¿En qué momento dejó de gustarme? No sé. Solo sé que ahora me gusta lo que a Dios le gusta y que me desagrada lo que a Dios le desagrada. Aquel que en nosotros empezó la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Hermanos, la santidad es un proceso.
Es una forma de caminar. Cada día Dios te va llevando a la obediencia. Entre más nos rendimos a Él, Él permite que su Espíritu obre en nosotros. Y un día empezamos a ver las cosas como Él las ve. Yo no tengo más palabras esta noche, pero tengo una invitación para ti. ¿Te gustaría que Dios siga trabajando en tu vida? Yo quiero decirte que Dios no ha terminado contigo todavía. No importa qué crisis estés viviendo, no importa qué circunstancias te estén acompañando, no importa qué derrotas el enemigo quiera restregarte en cara, hay poder en el nombre de Jesucristo. ¿Habrá entre nosotros alguien que quisiera decirle: Señor, sigue trabajando en mi vida? ¿Habrá alguien inclusive que querrá decirle: Señor, yo quisiera seguirte, pero a veces tengo miedo? Inclusive a veces quisiera entregarte mi vida a ti. Tómala, Señor. Toma mi vida y hazla como tú quieres que sea. ¿Podemos colocarnos en pie para que descanse la silla? Y esta noche yo quisiera orar, así como oramos anoche. Quiero decirte que Jesús te mira y de su mirada no se esconde nada. Lo sabe todo con su mirada. Alguien dijo que si se pudiese escribir la vida de cada uno y hacer un libro con cada vida, en cada libro habría un capítulo oscuro, que nadie se sentiría orgulloso que los demás pudiesen leer y enterarse. Pero Dios con su sangre, con la sangre de su Hijo, limpia tu vida de todo pecado. ¿Quisiéramos renovar nuestro pacto de entrega a Él? Yo quiero hacer una invitación. Tú que estás aquí, que no le has entregado la vida a Jesús, ¿quisieras que Él trabaje en ti? Yo quiero pedirle a aquellos que aún no le han entregado la vida al Señor Jesús, que esta noche les diga: Señor, trabaja en mí. Aquellos que saben que les gustan las cosas del mundo, que hay atracciones de allá afuera que todavía son fuertes, ¿quieres entregárselas a Jesús esta noche? ¿Quieres que ore por ti? Si quieres que ore por ti, no te voy a pedir que vengas aquí adelante. Para ti que aún no le has entregado la vida a Jesús y quieres decirle: Señor, toma mi vida y transfórmala, solo levanta tu mano allí donde estás. ¿Quisieras levantar tu mano? Ahí está una mano que se levanta, allí está otra. ¿Habrá alguien más? Aquí está otra mano que se levanta, allí está la mano de mi hermana. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien por aquí también que quisiera decirle: Señor, transforma mi vida? Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias porque nos das la seguridad que a pesar de las luchas, de momentos difíciles, de momentos en que quisiéramos abandonar tus caminos, tú continúas amándonos. Tu Espíritu continúa trabajando y hasta el día en que Cristo venga, santificarás nuestro ser. Señor, a veces hay derrotas, pero sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Queremos obtener la victoria sobre el pecado. Concédenos la victoria a través de la sangre de Cristo y el poder de tu Espíritu. Oro por aquellos que han levantado su mano, aquellos que aún no han entregado la vida a ti, para que esas manos que se levantaron sean anotadas por los ángeles esta noche y entres a esa vida, traigas paz a ese ser, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y una feliz noche para todos y cada uno de ustedes.